Muy buenos días, muy buenas noches, familia, dependiendo a qué hora estás viendo esta clase. Les mando un abrazo, espero estén bien y les hago la bienvenida a nuestra quinta lección, nuestra lección número 5 del curso Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. El día de hoy nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo. Te invito a que al finalizar, mientras estás viendo esta grabación, por favor, al finalizar la grabación, escríbeme dos comentarios, los cuales consideras que fueron importantes que aprendiste. Y si tienes alguna pregunta, escríbeme por mensaje directo. Te invito a que escribas estos apuntes mientras estás viendo la clase para que al final me dejes saber si tienes alguna duda todavía y comentes dos comentarios, puntos importantes, los cuales consideras aprendiste el día de hoy. Nuevamente los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador, el Espíritu Santo. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy que vamos a ver en esta hora juntos, vamos a revisar parte de la tarea, vamos a hablar y definir cómo es que hablamos del Espíritu Santo y definir que el Espíritu Santo es Dios y ver los versículos que utilizamos para defender esto. Y luego vamos a compartir información sobre el don de hablar en lenguas y entender bien de qué se trata y qué es lo que significa en nuestras vidas hoy en día. Parte de de las preguntas de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy es la siguiente. ¿Con qué nombre llamó a Jesús el Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera o después de que se haya ido? Él lo llamó el Consolador, alguien que viene a consolarnos, a ayudarnos, a hacernos eh, a protegernos, a confortarnos, una persona que viene a sostenernos, que viene a edificarnos, que viene nuevamente a consolarnos. El Espíritu Santo tiene uno de sus trabajos principales y de naturalezas principales, como se le comunica a él, es el don de ser o la persona que es el consolador de cada uno de nosotros. Estas fueron cosas que hablamos y compartimos en el video. Otra de las preguntas fue, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Pues utilizamos la Trinidad, ¿cierto? Y definimos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ¿cómo es que decimos que el Espíritu Santo también es Dios? Bueno, hay muchos versículos bíblicos que apoyan que decir el Espíritu Santo es Dios. En el video mencionamos algunos de ellos. Mencionamos que las categorías con las cuales se define el Espíritu Santo se le atribuye nombres divinos, atributos divinos y obras divinas. El Espíritu Santo es llamado Dios en 1 Corintios 3:16. Él es omnipresente, está en todas partes, como dice el Salmo 139, versículo 7 al 8, y Génesis 1, versículo 1 al 2, confirma que el Espíritu Santo también participó en la obra de la creación. Por lo tanto, decimos con mucha seguridad y certeza de que el Espíritu Santo es Dios y hace parte nuevamente de la Trinidad, Dios siendo tres personas en un solo Dios, que fueron comentarios que hablamos en clases pasadas. Muy bien. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Él es verdadero Dios. Creemos en Él como tal porque la Biblia lo describe de esa manera. La Biblia describe al Espíritu Santo como Dios y por lo tanto decimos que Él es Dios. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o simplemente una manera poética de describir la acción de Dios en el mundo. Se imaginan diferentes formas de hablar describiendo los poderes y atributos de Dios para hacer entender cuando se hace el mencionamiento o el comentario del Espíritu Santo y atribuyen el Espíritu Santo como un atributo de Dios el Padre o Dios el Hijo Jesucristo. Pero no atribuyen al Espíritu Santo como una persona en sí. Sin embargo, la Biblia muestra que el Espíritu Santo es completamente Dios y una persona distinta de la Trinidad.
El Espíritu Santo no es Dios el Padre, el Espíritu Santo no es Jesucristo, Jesús, pero el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera que decimos que Dios el Padre no es Jesucristo, Dios el Padre no es el Espíritu Santo, pero Dios el Padre es Dios. Y de la misma manera que decimos Jesucristo no es Dios el Padre, Jesucristo no es el Espíritu Santo, pero Jesucristo es Dios. Conversamos nuevamente de la Trinidad, este concepto que es más grande que nuestras cabezas y nuestra mentalidad limitada por ser humanos con una naturaleza pecaminosa, pero lo describimos así porque la Biblia lo describe así y dejamos que la palabra de Dios se comunique y nos revela a nosotros quién es Dios y cómo podemos hablar de Él y entenderlo a Él. Vamos a leer 1 Corintios 12, versículo 1 al 11 y versículo 27 al 31 y 1 Corintios 14, 1 al 20, 26 al 33. En estos momentos te invito a pausar el video y te invito a buscar en tu Biblia estos versículos, léelos rápidamente para que tengas una idea de los comentarios que voy a hablar contigo en adelante. Te invito a pausar el video ahora y en unos momentos empiezo a explicar la pregunta y los comentarios. Muy bien, espero hayas leído los versículos para que puedas entender muy bien los comentarios que voy a hacer y puedas ver con tus propios ojos lo que dice la Biblia sobre la palabra de Dios. La pregunta que vamos a discutir el día de hoy son cuáles son algunas de las preguntas, porque vamos a compartir sobre el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le harías a una amiga o un amigo si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas y le pregunta su opinión al respecto? Te pregunta tu opinión al respecto. ¿Qué crees sobre el don de hablar en lenguas? Bueno, esto lo vamos a hablar a continuación. Una de las preguntas que puedes hacer son las siguientes. Primero que nada, ¿ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? O sea, ¿cuál es el propósito principal de hablar en lenguas? En el versículo 12 de 1 Corintios 12, 4 y 29 al 31. Vemos que el hablar en lenguas fue ciertamente un don del Espíritu Santo. Es un don, es una realidad, existe, es el don del Espíritu Santo, particularmente visto en el primer siglo de la iglesia cristiana. Sin embargo, exigir, y escúchame bien, forzar, exigir un mandamiento, exigir que todas las personas hablen en lenguas o dar la impresión de que tú eres un cristiano inferior por no poder hablar en lenguas es no bíblico y es una falsa doctrina, lo volveré a decir. El exigir, el mandamiento de forzar que todas las personas tienen que hablar en lenguas para poder ser cristianos en verdad, no es bíblico, no existe y es una falsa doctrina. El Espíritu Santo da muchos dones diferentes a cada persona. El Espíritu Santo da dones de aprendizaje, da dones de entendimiento, da dones de compasión, de amor. Son diferentes las formas en las que el Espíritu Santo da estos dones a diferentes personas, de profecía, de hablar en lenguas, y no todas las personas tienen que tener cada uno de esos dones para ser cristianos y para ser salvados, hijos redimidos de Dios. Otra de las preguntas que puedes hacer es, ¿lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Bueno, esto lo leemos en énfasis del 1 Corintios 12, versículo 30. Esta pregunta es muy similar a la anterior. El Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el don del Espíritu, no ha recibido el Espíritu Santo, esta persona va en contra de lo que dice la Biblia. Nuevamente, ten la certeza, ten la paz de que tú no tienes que hablar en lenguas o tú no tienes que haber o hablar en lenguas en el futuro para tú haber recibido el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo haya obrado en tu corazón para convertirte en un cristiano, en un hijo redimido de Dios. Nuevamente haciendo el énfasis, porque estos son uno de los puntos más controversiales de las iglesias de hoy en día, pentecostales y evangélicas, que enfatizan mucho que uno tiene que hablar en lenguas, que uno tiene que haber recibido el Espíritu Santo, que uno tiene que demostrar este recibimiento con el don de hablar en lenguas para poder mostrarle a la iglesia y a los otros creyentes de que uno sí verdaderamente es cristiano. Bueno, otra pregunta que tú puedes hacer es, ¿para qué usan el hablar en lenguas? ¿Cuál es el propósito de hablar en lenguas? Esto lo hacemos referente al versículo en 1 Corintios 14 al 12. Los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse uno mismo. Voy a volverlo a repetir.
Los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse a uno mismo. Los dones del Espíritu Santo se nos fueron dados a nosotros para edificar a la iglesia, para ayudar a la iglesia, al cuerpo de cristianos, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, a la hora de vivir nuestras vidas juntos. En cambio, Dios quiere que todos sus dones edifiquen a la iglesia. Queremos usar los dones en el amor por los demás. Lo que pasa bastante cuando las personas creen que tienen el don de hablar en lenguas es que simplemente están haciendo para su beneficio personal de una manera un poquito escandalosa, tratando de demostrar o ganar atención delante de sus hermanos y hermanas en Cristo, diciendo un montón de palabras que no tienen nada de sentido. Esto lo vamos a ver a continuación en unos momentos con un énfasis que voy a hacer. La otra pregunta que puedes hacer, ¿todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Aquí viene a continuación mi punto principal referente al don de hablar en lenguas. Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Esto lo vemos en referente a 1 Corintios 14, versículos 27 al 28. Esta pregunta se relaciona al comentario anterior que había hecho. Dios quiere que su iglesia sea edificada por medio de sus dones. Por lo tanto, vemos que el apóstol Pablo hace un énfasis de que si no hay ninguna otra persona en la iglesia que entienda qué es el mensaje que está proclamando el Espíritu Santo por medio de este don, lo que pasa en realidad no es que está edificando a la iglesia, pero está creando desorden y está creando dudas en medio de la congregación. Si el hablante no puede interpretar por sí mismo, y por lo general nunca pasa, y nadie más puede hacerlo, debe permanecer en silencio, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue uno de los misioneros más importantes en la iglesia, el misionero más importante de la iglesia del primer siglo, que tenía el don del Espíritu Santo obrando él, la palabra de Dios saliendo de su boca, dijo lo siguiente: si el hablante no puede interpretar por sí mismo lo que está diciendo y nadie más tampoco puede hacerlo, esta persona debe quedarse callada porque genera dudas, genera incertidumbre, nadie sabe qué es lo que está diciendo. Se afirma que no puede permanecer en silencio, no está hablando por un don de Dios. Nuevamente, si esta persona que está todavía queriendo hablar en lenguas afirma que no puede permanecer en silencio, esta persona no está hablando por un don de Dios. De acuerdo con estos pasajes, el verdadero don de hablar en lenguas podía ser controlado. La persona que hablaba en lenguas en la iglesia del primer siglo, la persona que clama poder hablar en lenguas el día de hoy, tiene que tener control total de este don de hablar en lenguas, no era algo que solo mágicamente aparecía de paso en paso. En otras palabras, quiero reenfatizar uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de hablar de lenguas y el privilegio que existe. Enfatizar que es una realidad, que sí existe, que sí existió, que hacía parte de la iglesia, que puede que todavía haga parte de la iglesia el día de hoy, pero que es bastante abusado por diferentes denominaciones a la hora de hacer sus servicios. Hacemos el énfasis nuevamente, y creo que esto lo hablamos en las clases pasadas, de que no queremos explicar, pero queremos describir para poder después entender qué es lo que dice la Biblia. Y en este caso, el don de hablar en lengua sí significa tener una comunicación directa con Dios en un lenguaje específico. También puede significar hablar en diferentes idiomas, como lo vemos en el día de Pentecostés, pero lo hacemos con el entendimiento de que no es para edificarnos a nosotros mismos, pero es para edificar al cuerpo de Dios. Y si uno clama o dice que puede hablar en lenguas, tiene que haber una interpretación correcta por ti mismo, por alguien más, interpretación correcta, santa, edificando a la iglesia con la doctrina que ya ha sido establecida. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar en lenguas y te digo, ay, lo que acabo de decir es que tú tienes que darme todo tu dinero para que puedas ser salvo, pues eso no es una doctrina correcta y te das cuenta rápidamente por lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto te darás cuenta que yo verdaderamente no tengo el don de hablar en lenguas. Hago el énfasis de esto porque es muy importante que tengamos nuestros ojos abiertos y nuestros oídos tilinteando o pendientes a la hora de escuchar diferentes denominaciones, diferentes pastores, diferentes personas de la vida común y corriente que dicen tener este conocimiento más edificado y más mágico de la palabra de Dios, lo cual va en contra de la palabra de Dios. Y como siempre te he dicho, yo te quiero mostrar a ti y te mostré los versículos de 1 Corintios, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la palabra de Dios, sobre quién es el Espíritu Santo, sobre de qué se trata el don de hablar en lenguas, para que tú no te dejes echar cuento de nada y para que tú veas por la palabra de Dios, para que tú
sientas esta lucha, puede que tú tengas un conflicto y digas, ay, es que yo he sido parte de esto y se me hace es una enseñanza bastante difícil. Y está bien, son enseñanzas complicadas. No, la palabra de Dios es difícil de aceptar en nuestros corazones porque somos personas pecaminosas, somos personas que quieren rebelarse contra Dios, somos personas que quieren hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y con esto quiero decirte que si tú tienes ese pensamiento de que es una enseñanza difícil, no sé si puedo aceptarla todavía, pero estoy dispuesto a aprender más, está bien, estamos aquí para aprender. Yo te quiero edificar, te quiero mostrar la verdad y la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Está bien sentir esa lucha, lo que no está bien es decir, me voy a quedar en mi conocimiento erróneo ya después de haber leído y aprendido y haber sido instruido sobre lo que dice la palabra de Dios. Te quiero llevar a salir de esa lucha y te quiero llevar a que tú te sientas conforme y te sientas a gusto y te sientas con bastante autoridad en el poder decir de que eso es lo que dice la palabra de Dios y así es como voy a vivir mi vida, no por lo que yo creo, pero por lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han comunicado a través de su palabra. El Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Vamos a hablar en nuestra siguiente clase y nos vamos a ver en clase en vivo este jueves y estoy bastante emocionado de verlos de nuevo para poder edificarnos mutuamente a ver y hablar un poquito más sobre el Espíritu Santo, quién es y qué significa vivir una vida de santificación por medio de él. Nuevamente te invito ahora, de ahorita después de la oración y la bendición, de que por favor me escribas dos comentarios, los cuales aprendiste que consideras fueron importantes y alguna pregunta que todavía tengas sobre la instrucción del curso de la clase, de quién es el Espíritu Santo y cuál es el don de hablar en lenguas. Nuevamente la tarea la voy a compartir por el grupo de WhatsApp y espero verlos a todos el jueves. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí, gracias por ver las grabaciones, gracias por ser parte del curso. Ten la certeza de que el Espíritu Santo está orando, ha obrado en tu corazón para aprender de su palabra. Eres un hijo redimido de Dios y estás siendo edificado por medio de él. Que Dios te bendiga y nos vemos el jueves.